Señor, muy buenas tardes, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a este segmento de Plan 777, Historia Denominacional. En esta hora, lo primero que vamos a hacer es nuestra oración por los enfermos, la oración por los privados de libertad y la oración por las ovejas perdidas y la situación a nivel mundial. Inclinamos nuestros rostros para orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora llegar hasta donde esté por medio del recurso de la oración. Es el arma del cristiano. Estamos, Señor, haciendo uso de ella por varias razones. Tenemos una lista de personas que desde el año pasado están pidiendo oración porque están con problemas de salud. Y estamos, Señor, intercediendo por ellos ante usted, oh Padre Santo, para que usted tome el control de la situación de cada uno de ellos. La lista es bastante extensa. Usted conoce cada uno de los nombres. Además también tenemos otra lista, ya por muchos años. Venimos orando, Señor, pidiéndole por el Ministerio de Cárceles, los muchachos que están privados de libertad, están, Señor, en situaciones muy difíciles, agregadas a su propia situación de ser privado de libertad. Tenemos que agregarle también el hacinamiento y ahora el COVID-19, llámese Omicron. Sea cual sea este virus, Señor, el nombre que tenga, para ellos se multiplica por su condición. Oramos, Señor, por esos muchachos, hombres y mujeres, que se encuentran privados de libertad. Atienda, oh Padre Santo, sus necesidades y que al reconocer que usted está con ellos, sea motivo, razón y circunstancia para que en cada uno de ellos se ejecute un cambio en lo que es necesario hacer el cambio. Porque sabemos que hay otros, oh Padre Santo, que están en esta condición por voluntad tuya, oh Padre Santo, que has permitido que lleguen hasta allá, le has llevado con el propósito de predicar el Evangelio, como fue el caso de Saulo, que estuvo en la isla de Pasmo, prisionero siendo inocente, pero estuvo prisionero para tener tiempo, Padre Santo, para escribir las cartas y para escribir el libro de la Apocalipsis. Las 13 cartas. Queríamos mencionar a Juan, que fue otro, que también estuvo preso de manera inocente, privado de libertad, mejor dicho, para así poder, Señor, tener la privacidad necesaria para escuchar tu voz y redactar el libro de Apocalipsis. Oramos, buen Dios, también por las ovejas perdidas. Hermanos y hermanas nuestras que un día estuvieron con nosotros orando. La iglesia de Nuevo Tocumen nos ha provisto una lista de 25 nombres. La iglesia de Innovación Profética tiene una lista de más de 400 nombres. Y cada una de nuestras iglesias tiene listas de ovejas que un día estuvieron con nosotros orando y que ahora no están. Oramos con Dios para que su Espíritu Santo pueda tocarles y que regresen a casa. En Ucrania, oh Padre Santo, hay una situación que se está dando muy triste para los hermanos ucranianos, pero a pesar de la tristeza hay grandes testimonios de la labor que se hace por medio de las fuerzas suyas en estos distintos lugares, en este lugar tan apartado para nosotros, pero no para usted, Señor. Que su voluntad trabaje en ellos y que los gobiernos de Rusia y de Ucrania y el resto de los países que están involucrados en esta situación podamos, Señor, encontrar la fórmula
para que se devuelva la paz a ese lugar. Así oramos con Dios por el ministerio Conéctate a Jesús, un ministerio que tiene como propósito la predicación del Evangelio en las cárceles y ahora, oh Dios, por motivo de la pandemia, también en las redes sociales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Así hemos terminado lo que es la oración por los enfermos, los privados de libertad, la situación que hay en Ucrania y las ovejas perdidas. Y damos pues paso a la segunda parte del plan 777, como ustedes saben, que es el seminario A Menos que Olvidemos. Estamos preparando un cuadro histórico de A Menos que Olvidemos. Estamos preparando para una presentación PowerPoint que vamos a publicar para todos ustedes. Vamos a ponerla en las redes sociales para que ustedes tengan el resumen. Lo estamos haciendo mes por mes, estamos trabajando en el mes de enero. Una vez que hayamos terminado el mes de enero, vamos a publicarlo para que ustedes puedan tener el resumen de las lecciones extraídas de cada uno de estos capítulos de A Menos que Olvidemos. Recordemos que A Menos que Olvidemos es una devoción matinal que se publica en el año 2014 y que la misma fue confeccionada por el pastor George R. Knight. Muy bien. ¿En dónde estamos? El día de ayer estuvimos viendo a Joseph Bay. Vimos Joseph Bay 1, Joseph Bay 2 y Joseph Bay 3. El número 1, conozcamos a Joseph Bay. El número 2, prisionero Bay. Y el número 3, Bay el chamano de la religión. En el número 1, ¿qué vimos? En el número 1 vimos a un Joseph Bay que se conoce como la persona clave durante el primer periodo del adventismo del séptimo día. Pero se nos dijo que no siempre Joseph Bay había sido cristiano. Aun cuando nació en un hogar cristiano, Joseph Bay escogió el mal camino. Y decimos el mal camino porque no era el camino de Dios. Él escogió ser marinero. Y vimos que el padre le permitió que fuera marinero pensando que los peligros del mar lo iban a asustar lo suficiente como para que él abandonara esa idea. Pero fue todo lo contrario. Se enfrentó a un tiburón cuando cayó desde el mástil del barco. Y el tiburón, de alguna forma, nosotros sabemos de qué manera, Dios se le ingenió para que el tiburón se le fuera el hambre y cogió para otro lado y Joseph Bay se salvó. Después del barco se estrella con iceberg. Cuando él y un compañero se abrazaban en la bodega del barco esperando lo peor, sus compañeros, a los cuales él llamó miserables, que estaban en la plataforma del barco, dice que oraban pidiéndole a Dios que lo rescatara. Y paradójicamente el Señor escuchó su oración y Bay se salvó. Más tarde, cuando tenía 32 años, se enfrenta a un huracán de 4 días. Este huracán fue la nota, la circunstancia con la que Bay tomó decisiones. Aferrado a un tablón de madera que era uno de las partes del barco que se había partido en pedazos,
David sabía que su vida dependía de ese pedazo de madera. Así comprendió que su vida eterna dependerá en la medida en que él se agarre de algo, y no de algo, sino de alguien. Cuando le tocó oficiar la ceremonia de Christopher, un compañero que estaba bajo su mando en la embarcación y tuvo que dirigir la ceremonia del funeral de Christopher, David se encontró con Jesucristo y allí David tomó la decisión. Dice el relato que David dijo al Señor, prometí al Señor que lo serviría el resto de mi vida. Como en efecto, así fue. Hoy día nos toca estudiar un reformador suelto. El espíritu de David, los principios de David, la energía que David tenía en el mundo, ahora David la iba a aplicar a su vida como cristiano. Así que, ¿qué tenemos? El versículo bíblico se encuentra en Lamentaciones 3:40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Lamentaciones 3:40. En su último viaje, el que hizo después de su conversión, David creía que su deber no solo era convertir a su tripulación al cristianismo, sino también asegurarse de que se comportaran como cristianos aún antes de que llegaran a serlo. Así que, siendo él el capitán de la embarcación, estableció nuevas reglas de navegación. De modo que a la puesta del sol del 9 de agosto de 1827, el día que zarparon del puerto, reunió a su tripulación. Ya habían zarpado, nadie podía regresar. Ahora los reúne. ¿Para qué? Y definió las reglas y las regulaciones que regirían el viaje. Nuevas reglas, por supuesto. Debía haber sido un sobresalto para los rudos marineros que estaban frente a él. No solo debían dejar de maldecir, o sea, de decir palabras obscenas, sino mostrar respeto mutuo al usar los nombres propios en vez de los muy conocidos sobrenombres o apodos. Tan radical era la pauta que al usar los nombres propios no tendrían escapatoria. Tendrían que actuar como cristianos aun cuando no lo fueran. Incluso los domingos, David les prohibió hacer lo que todo marinero hace un domingo: celebrar el día de descanso. En vez de eso,
No tendrían salida los domingos mientras estuviesen en el puerto. En vez de eso, proclamó el capitán: guardaremos el día de reposo a bordo del barco. Bey estaba convencido de que el domingo era el día de guardar, y se convenció leyendo la Biblia. Así que Bey hizo lo que él entendía que decía la Biblia: hay que guardar el domingo y hay que guardar el domingo. Y sabemos que Bey entendía que era el domingo porque Bey estaba prejuiciado de lo que su padre le había enseñado cuando era niño. Así que por ahora Bey enseñaba que el domingo era el día de guardar, y los pobres marineros se quedaban encerrados guardando el domingo en la embarcación cada domingo, mientras, si no hubiese sido por esta regla de Bey, ellos zarparían al puerto y celebrarían. La tripulación en su mayoría quedó sentada en silencio ante las proclamaciones. Algunos expresaron opiniones en contra, pero ¿qué iban a hacer? Después de todo, ya habían zarpado en un viaje que posiblemente duraría 18 meses. Ok. Pero la verdadera bomba todavía no había caído. La emperatriz anunció: Bey sería un barco temperante. El nombre del barco que capitaneaba Bey era de emperatriz, la emperatriz en español. Y ahora Bey iba a hacer que esa embarcación fuera de todos modos cristiana. No habría licor ni otras bebidas alcohólicas a bordo, imagínense usted. Y si él pudiera, los persuadiría a no beber nunca, aún estando en tierra. En ese momento Bey se arrodilló y se entregó a sí mismo y a la tripulación a Dios. En esa atmósfera, esa era la atmósfera de lo que debió haber sido un viaje extraño para la tripulación. No conocemos todos sus sentimientos, pero un integrante de la tripulación exclamó que había zarpado a un muy buen comienzo. O sea, le gustó. Pero al menos otro dijo que era un muy mal comienzo. O sea, habían opiniones encontradas. En ese viaje Bey comenzó a tener una mejor comprensión del sábado. Ya bien, el viaje fue testigo de que Bey leyó al menos 2 de los 5 discursos sobre el sábado de Seth Williamson. En la primera lectura, Bey declaró que no sabía que la Biblia hablara tanto sobre el tema. Por supuesto, señaló, fue cambiado al primer día de la semana como recordativo de que ese día nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Así que así lo entendió Bey. Sabía que había que descansar el sábado, pero también sabía que alguien lo había cambiado, y supuestamente para Bey el que lo cambió tenía autoridad para hacerlo. Seguía. Pocas semanas después escribió que cuanto más leo y reflexiono sobre este día santo, refiriéndose al domingo, más me convenzo de la necesidad de santificarlo por completo.
El cristianismo fue determinante en la vida de Bey. Cambió cada una de sus facetas. Y así debe ser si hemos hallado a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Seguir sus pasos es llevar una vida radicalmente diferente la del mundo que nos rodea. Y esta es la lección que nos presenta este capítulo. Estamos en el capítulo 2 del mes de febrero. Recuerden, tenemos cada día representa un capítulo. Y hemos presentado la lectura, comentarios e interpretación y algo más de el capítulo 2 del mes de febrero. Repetimos la lección. El cristianismo fue determinante en la vida de Bey. Cambió cada una de sus facetas. Y así debe ser si hemos hallado a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Seguir sus pasos es llevar una vida radicalmente diferente a la del mundo que nos rodea. Tú no puedes seguir siendo el mismo después que has tenido un encuentro personal con el Señor. Cuidado con aquellos que dudan del cristianismo de Bey por causa del cuarto mandamiento. Cuidado. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este capítulo que vamos a cerrar en este momento. Y aquí mismo nos quedamos para mirar qué nos trae el capítulo 3 del mes de febrero. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por la lección recibida en este capítulo 2 del mes de febrero. Un reformador suelto. Que podamos nosotros, oh Señor, tomar las decisiones que tomó Joseph Bey hacer los cambios que tomó Joseph Bey cuando tomó la decisión de servirte por el resto de su vida. Para algunos, las decisiones, las reglas de Bey fueron extremadas y pueden algunos calificarlos incluso de fanatismo. Pero entendemos que lo único que Bey pretendía hacer era darte la gloria, Señor, de la mejor manera que él había aprendido. Y como vemos en la lección, usted estaba detrás de él, porque él hizo los cambios necesarios. Porque el que conoce, el que ha tenido un encuentro con usted, de ninguna manera puede seguir igual. Gracias a Dios. Que también en nuestra vida ocurran los mismos cambios. Porque la vida no puede seguir igual si hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento de pausa usted puede tomar su vasito de agua, como lo hacemos nosotros también acá. Y vamos con el capítulo 13. Bates descubre la reforma final. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, que tu palabra, Señor, alcance a todos los que puedan, Señor, conectarse en esta hora y a los que puedan conectarse hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pero nosotros esperábamos según
sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13. Primeramente, Beit recibió la enseñanza del pronto regreso de Cristo a través de un pastor local, pero la idea no progresó mucho en su mente hasta 1839. En el otoño de ese año, oyó hablar de la predicación de William Miller acerca que Cristo vendría alrededor de 1843. Cuando Beit puso objeciones a esta idea, alguien le explicó que Miller usaba una gran cantidad de versículos bíblicos para demostrarlo. Beit asistió a una serie de reuniones adventistas y se sorprendió mucho al saber que cualquiera podía mostrar algo acerca del tiempo de la segunda venida del Salvador. En el camino de regreso, después de la primera conferencia, dijo a su esposa: esa es la verdad. Su próximo paso fue leer el libro titulado Evidencias Bíblicas e Históricas de la Segunda Venida de Cristo alrededor de 1843. Escrito por William Miller. Beit aceptó de todo corazón la enseñanza de Miller y se transformó en el primero de quienes más adelante llegarían a ser adventistas del séptimo día en abrazar el movimiento millerita del advenimiento y participar en él. El millerismo pronto dominó la vida de Beit y a la larga usurpó el tiempo que anteriormente había dedicado a la reforma social. En ese momento, algunos de sus amigos le preguntaron por qué ya no asistía a las reuniones de las sociedades de temperancia y de las abolicionistas. Mi respuesta fue, les dijo, que al abrazar la doctrina de la segunda venida del Salvador, me pareció suficiente para comprometer todo mi tiempo a prepararme para ese acontecimiento y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Y que todo el que acepta esta doctrina es y necesariamente debe ser defensor de la temperancia y de la abolición de la esclavitud. Por lo tanto, con prepararse para la segunda venida de Cristo, cumplía ambas funciones que anteriormente estaba haciendo, pero sin prepararse para recibir al Maestro.
Bey llegó a decir a sus amigos que se podría lograr mucho más si se trabajara en la fuente del problema. A fin de y al cabo, los vicios que las diversas sociedades reformistas procuraban erradicar eran producto de la existencia pecaminosa. Pero el regreso de Cristo daría lugar a una eliminación repentina y total de todo mal. Por lo tanto, el millerismo para Bey se convirtió en la reforma fundamental. Allí había llegado a la conclusión de que la humanidad corrupta no podía reformar la corrupción. La venida de Cristo sería la única solución verdadera y permanente. Yo también me he preguntado, ¿cómo pretende un grupo de personas que fuman corregir a un grupo de personas que son drogadictos, si ellos también lo son? ¿Cómo pretende un grupo de personas que ingieren alcohol de vez en cuando y de cuando en vez corregir a un grupo de personas que se han declarado alcohólicos? Bey y yo pensamos igual. La corrupción no puede corregir la corrupción. La venida de Cristo sería la única solución verdadera y permanente. Estoy de acuerdo. Desde el comienzo, Bey se convirtió en un líder importante en el millerismo, al ser uno de los 16 que citó el primer Congreso General de 1840 y presidió el de mayo de 1842. Esas responsabilidades lo colocaron en una posición desde la cual a la larga pudo gestionar el surgimiento de un advenimiento observador del sábado a finales de la década de 1840. Finalmente Bey aceptó que nadie tenía la autoridad para cambiar el día de reposo de sábado a domingo. Lección para este día. Dios dirigió la vida de Bey paso a paso y hace lo mismo por ti y por mí. Nuestro trabajo es no adelantarnos, sino seguir su dirección día a día. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que no nos preocupáramos por el cristianismo de Bey en cuanto al cuarto mandamiento? Bueno, ya hoy Bey avanzó en el cristianismo un paso más y ya hoy el cuarto mandamiento, tal como lo dice la Biblia, es parte de su convivencia. Mañana tendremos otra lección más de este interesante personaje como lo fue Joseph Bey. Pero por hoy vamos a orar para cerrar el capítulo número 3 del mes de febrero. Oramos. Gracias, Señor, porque hoy 8 de marzo, estamos cerrando, Señor, el resumen del capítulo 3 del mes de febrero de este seminario que hemos tenido, Señor, que retomar otra vez luego del mes dedicado a la familia, como lo fue el mes de febrero. Oramos, pues, Dios, para que en este sistema que estamos estudiando 2 y 3 capítulos por día, podamos cuadrar en algún momento del año con la fecha correspondiente en la que vamos. Pero sin prisa, Señor. Estamos convencidos de que la lección recibida en la historia de Joseph Bey es para nosotros. No apresuremos al Señor. Él nos va instruyendo día por día. Lo que sí tenemos que hacer es ir ajustando nuestra vida a la instrucción, según las instrucciones recibidas.
Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Es tiempo de tomarse un vasito de agua, porque vamos a pasar al cuarto capítulo del mes de febrero. Y ahora vamos a dejar a Joseph Day y vamos a conocer a un personaje del cual hablamos en estos días, pero muy poco. Jaime White. Primero, nuestro vasito de agua. Muy bien. Estamos listos para grabar nuestro cuarto capítulo del mes de febrero. Y con esto cerramos la programación del día de hoy. Esperamos que se estén gozando con estos 3 capítulos de hoy. Amén. Conozcamos a Jaime White, pero antes oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos estudiar la vida de Jaime White. Oramos pidiendo su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Jonás 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿En qué se parecerá Jaime White a Jonás? Algunos escuchamos el llamado del Señor a predicar la palabra, pero no estamos del todo dispuestos a hacerlo. Así ocurrió con Jaime White, la segunda persona que contribuyó a la fundación del adventismo del séptimo día. ¿Quién fue la primera persona? Joseph Bate. La segunda, Jaime White. Jaime nació en Palmyra, Maine, el 4 de agosto de 1821. Relativamente joven en comparación con Jaime White, con Joseph Bate. ¿Se acuerdan en qué año nació Joseph Bate? El día de nacimiento de Joseph Bate. ¿Sí? Lo dijimos hace un día nada más, ¿verdad? Joseph Bate dice que nació el 8 de julio de 1792. Y Jaime nace el 4 de agosto de 1821. Estamos hablando 21 más 8, 29 años. 29 años. O sea que cuando nació Jaime White, Joseph Bate tenía 29 años, o iba para 29 años. Bueno, sí, ya había cumplido los 29 años, porque se nos dice que él nació el 8 de julio y Jaime nació el 4 de agosto, así que ya Bate tenía 29 años. A los 15 informa: me bauticé y me uní a la iglesia de la Conexión Cristiana. Ya hemos hablado de la Conexión Cristiana en capítulos anteriores. Pero a los 20 años me había enterrado en el espíritu del estudio y la docencia,
y había depuesto la cruz. Nunca había descendido al pecado común de la blasfemia y no había usado tabaco, té ni café, ni había acercado un vaso de licor impirituoso a mis labios, o sea, licor. No obstante, amaba a este mundo más de lo que amaba a Cristo y todo lo relacionado con Él, y estaba adorando a la educación en vez de al Dios del cielo. Algunos de nosotros sabemos de qué está hablando Jaime White. El joven White había oído hablar del milerismo, pero lo consideraba un fanatismo descabellado, según sus propias palabras. Con ese estado de ánimo, se sorprendió al oír que su madre, en quien confiaba, hablaba a favor de la doctrina adventista. No estaba preparado para el impacto que le causaría, en parte porque ya había hecho planes para su vida, pero no pudo evitar convencerse de su veracidad. Cuando regresé al Señor, informa Jaime White, fue con una fuerte convicción de que debía renunciar a mis planes mundanales y entregarme a la obra de advertir a la gente que se preparara para el día de Dios. En general, me encantaban los libros, pero en mi estado apóstata no tenía tiempo ni afición para el estudio de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ignoraba las profecías. Más específicamente, Jaime White se sintió impresionado al visitar a los alumnos que había estado preparando en una clase en una escuela pública local. Oré para que se me excusara de esa tarea, escribió, pero no sentí ningún alivio. En ese estado mental se fue a trabajar en los campos de su padre, con la esperanza de poder desahogarme de los sentimientos bajo cuyo peso sufría. Pero no pudo. Entonces Jaime oró pidiendo consuelo, pero no lo recibió. Finalmente, mi espíritu, dice Jaime, se levantó en rebelión contra Dios y dije precipitadamente, no iré. Con un fuerte pisotón puso fin al asunto y se dispuso a hacer su vida. La experiencia de Jaime no es muy diferente la del resto de nosotros. Oímos el llamado de Dios para que hagamos esto o aquello y damos un pisotón o nos resistimos. La lección para hoy es la siguiente. Pero Dios no se da por vencido. Tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuál es su plan para ti hoy?
Y lo que es más importante, ¿cuál será tu relación con su voluntad? Esta lección de hoy definitivamente es bien difícil para nosotros a título personal darla, porque pasamos por la misma experiencia, por la misma terquedad. Estudiar una carrera científica te pone en contraposición con lo que tus padres te han enseñado con respecto a Dios. Jaime estudió educación, docencia, y en eso entiendo, Jaime, tú llegas a amar, a apreciar en gran manera lo que estás haciendo, lo que estudiaste y lo que estás proyectando a los estudiantes, lo que tienes en tu disco duro almacenado, y buscas la manera de cómo pasarles información a estos muchachitos nuevos, y eso te emociona. Pero el Señor tiene planes para ti, y el Señor quiere que hagas lo mismo, pero enseñando otra materia. En mi caso, el Señor quiso que en vez de enseñar ciencias exactas, enseñáramos teología. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos donde las puertas se abren. Y lo hacemos con el mismo espíritu y la misma emoción que si estuviéramos enseñando ciencias exactas. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que lo que estamos enseñando es más poderoso, es más importante y vale más la pena que todas las ciencias exactas que hayamos estudiado. No ponemos a un lado lo que hemos estudiado. Todavía estamos, si usted necesita la ayuda en cualquiera de las áreas de las ciencias exactas, llámese matemática, física, química, biología, usted puede contactarnos y con gusto le vamos a ayudar. Pero primero vamos a orar con usted, porque el verdadero doctor en ciencias exactas es Jesucristo, y a Él servimos. Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos en esta presentación del Plan 777, oración y la presentación del seminario A Menos que Olvidemos. Le invitamos para que mañana nos acompañe para estudiar 3 capítulos más de este interesante seminario A Menos que Olvidemos. Mañana vamos a ver predicador a pesar de sí mismo. Ya saben de quién estamos hablando. Nadie dijo
que sería fácil. Y conozcamos a la cuarta mujer en esta historia, Elena G. de White. Recordemos que ya conocimos a tres mujeres que rompieron el hielo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esas tres mujeres? La hermana Lucy María Hersey, la hermana Oliver María Rice y la hermana Elvira Fassett. ¿Recuerdan? Tres interesantes damas. Me gusta lo de Fassett, que el primero que convenció del milerismo fue a su esposo, quien estaba en contra de que ella predicara en público. Pero fue el primer fan que se unió a su lista de seguidores. Nos vemos mañana. Gracias, Señor, por habernos acompañado en esta hora de transmisión. Oramos por los hermanos que estuvieron presentes en la misma y por los que se conectarán a la retransmisión. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias. Mantengámonos conectados a Jesús, siempre gozosos, juntos, rumbo al cielo. Bendiciones.